Este mensaje se titula La naturaleza divina, parte 3. Fue predicado el día 6 de noviembre del año 2020 por el hermano Ray Cormier. Quizá debamos de cambiar de posición. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder expresar nuestro amor y nuestro aprecio hacia ti. Gracias por los cantos de Sión. Y gracias por tu refrescura que nos das cada cierto tiempo. Y ahora, Señor, que vamos a entrar en tu palabra, yo oro una vez más para que tú uses este tiempo, para que inspires esta mente, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Se pueden sentar? Comenzamos con el tema de la naturaleza divina y vamos a continuar con eso. Vamos para allá a Segunda de Pedro. And we'll just, as a place to start, the Lord is always good. El Señor siempre es bueno. I guess we can't exhaust His goodness. Nunca podemos acabar sus bondades. He's a good God. Él es un buen Dios. Fortunate for us. Y afortunadamente eso es bueno para nosotros. Pick it up in verse 3, 2 Peter, chapter 1, verse 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. And como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. When I read that, ahora, cuando yo leo esto, there doesn't look like there's any kind of a shortage there. Aquí no nos dice que hay un tipo de faltante o que hay muy poco de esto On God's part. De parte de Dios. He has given us all things. Dice que Él nos ha dado todas las cosas. That pertain to life and godliness. Que pertenecen a la vida y a la piedad. We cannot complain. Y no podemos quejarnos. That somehow His part is lacking. No podemos decir que a Dios se le olvidó o le faltó algo. His part is not lacking. La parte que Él siempre nos da, ahí siempre hay abundantemente. He has made a provision. Él nos ha provisto. Pertain unto life and godliness. Que pertenecen a la vida y a la piedad. Through the knowledge of Him. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. That hath called us to glory and virtue. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En inglés dice virtud. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. That by these ye might be partakers of the divine nature. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. And basically, what we're saying básicamente lo que dice is, as we receive the word of God in the respective time, es que cuando recibimos la palabra de Dios a su respectivo tiempo,
and we bear fruit of it. y damos fruto de ella. It's one thing to hear the word of God and say that's wonderful. Porque una cosa es escuchar la palabra de Dios y decir, oh, eso es maravilloso. But to bear fruit of it Pero el dar fruto de ella means more than just hearing it. Eso es mucho más que simplemente escucharla. Bearing fruit of the word of God Dar fruto de la palabra de Dios means that we are willing to die significa que estamos dispuestos a morir, to our own ideas, morir a nuestras propias ideas, our influence around us, a toda esa influencia alrededor nuestro, in order to bear fruit of that. para que podamos dar fruto de ella. And where my mind has gone for a long time, Ahora, el pensamiento a donde mi mente ha ido por algún tiempo, the scripture is always referring to the present day word of God. la palabra de Dios siempre habla de esa palabra presente para el día, palabra fresca que Dios da. What is on ground, what is affecting the body of Christ, Esa palabra que está en la tierra ahora, esa palabra que está afectando al cuerpo de Cristo, in the respective time. o que ha sido dada para su respectivo tiempo. So, by these ye are partakers of the divine nature. Dice, y por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. By expressing and by receiving the words of God in Al expresar y al recibir la palabra de Dios your time, para nuestro tiempo, we are partakers of the divine nature. entonces estamos siendo partícipes de la naturaleza divina. Verse 5, Versículo 5. and beside this, Vosotros también, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, to knowledge temperance, and to temperance patience, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, and to patience godliness, y a la paciencia piedad, and to godliness brotherly kindness, a la piedad afecto fraternal, and to brotherly kindness charity. y al afecto fraternal amor. En inglés dice caridad. What I say to that, Y lo que yo tengo que decir acerca de esto, where my mind went earlier this week, lo que estaba pensando esta semana, there is no one individual that can carry that. no hay ni un solo individuo que pueda llevar esto. Jesus Christ manifested the pure Son of God Jesucristo lo manifestó, el Hijo puro de Dios. manifested these things in a measure Él manifestó estas cosas en una medida, that you and I can only dream about. en una medida en la cual usted y yo solo podemos soñar de algún día tener. These virtues are not carried by any individual or Estas virtudes no pueden ser llevadas a cabo por un individuo one individual, or o por solamente un individuo. we shouldn't look what this applies to. It applies to the collective body of Jesus Christ. Ahora, de lo que esto está hablando, esto se aplica a todo el cuerpo de Cristo como conjunto, Worldwide. a todos los que constituyen el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. As it takes on the Word of God, as we walk in the will and the plan of God, Porque conforme ese cuerpo de Cristo acepta la palabra de Dios y conforme nosotros caminamos en el plan y la voluntad de Dios, these virtues, these wonderful things, estas virtudes y todas estas cosas maravillosas, will be expressed in the total body. ellas van a ser expresadas a través de todo el cuerpo.
not necessarily the individual. no necesariamente en cada individuo. To me, it's impossible as an individual. Para mí es imposible individualmente. We will manifest a certain portion of it. Ve, nosotros solo manifestamos una pequeña porción de todo esto, But only as it fits within the will and the plan of God and the Word of God that you're receiving for your time. y solamente lo hacemos cuando esto encaja con ese plan y esa voluntad de Dios, con esa palabra que está viniendo para nuestro día. As I said last week, Como les dije la semana pasada, if we chase those things, si nosotros vamos y queremos perseguir estas cosas, alcanzarlas, to me, there's something missing in our understanding para mí hay algo que nos falta en nuestro entendimiento. when we feel we have to chase those things. Cuando pensamos que debemos de alcanzar estas cosas. And no one wants to be different than that. Ahora nadie quiere ser diferente a esto. That is a high bar. Ese es un estándar muy alto. And we should all desire that. Y sí, todos nosotros deberíamos alcanzarlo o llegar ahí. But as I said last week, we will come out disappointed. Pero como yo les dije la semana pasada, si hacemos eso, vamos a salir desilusionados. If we put that in the forefront of Si ponemos eso por encima de todo, the plan of God. Aún por encima del plan de Dios. And let's just go to Hebrews. I just want to look at Vamos al libro de Hebreos. Yo simplemente quiero que veamos what we did last week, algunas cosas que hablamos la semana pasada and then we'll go somewhere else. y luego vamos a ir a otra escritura. Hebrews Hebreos 5. Hebreos 5. Hebrews 5, Hebreos 5. talking about Jesus Christ, verse 8. Esto está hablando de Jesucristo, versículo 8. Though he were a son, Y aunque era hijo, yet learned he obedience by the things which he suffered. por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesus couldn't do what the convenient, easy thing to do. Jesús no podía hacer lo que era más conveniente para él, lo que era más fácil. He was totally committed to the will and to the plan of God. That's Él estaba completamente comprometido al plan y a la voluntad de Dios. what his commitment was. Ese fue su compromiso. There could have been maybe many things that would have been a lot easier on his flesh. Quizás hubo muchas cosas que le parecieran más fáciles para su carne al realizarlas. But yet, though he were a son, Pero aún así dice la Biblia que aunque él era hijo, yet learned he obedience. él aprendió obediencia. And when I say that, I do not believe that Ahora, cuando yo digo esto, yo no creo God had to go around correcting Jesus all the time. que Dios tenía que andar detrás de Jesús corrigiéndolo todo el tiempo. That's the Son of God was like that. ¿Ve? El Hijo de Dios no era de esa manera, But God had a will. pero Dios tenía su voluntad. We are all servants to God. Ahora todos nosotros somos siervos para Dios, Whether it's the Son of God, aunque se trate del Hijo de Dios, Jesús, Jesus Christ, Jesucristo, whether it's Adam, whoever, aunque se trate de Adán o quien quiera que sea. we are all servants of God. Todos nosotros somos siervos de Dios And we all need to come in line with the will of God. y todos tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. That's simple. Así de simple. Being made perfect. Ahora dice, y habiendo sido perfeccionado.
And where we go with that is that Ahora, donde vamos con este pensamiento es, in order for Jesus to be made perfect, para que Jesús pudiese haber sido hecho perfecto o perfeccionado. and we understand that he was not lacking. Ahora, y ya sabemos que a él no le faltaba nada. He was the pure, sinless Son of God. Él era el Hijo puro, sin pecado de Dios. But the way the Scripture looks at perfect, Pero de la manera en que la Escritura nos describe esta palabra, perfeccionado, in order for Jesus to be made perfect, para que Jesús pudiese ser perfeccionado, he had to go to the cross. él tuvo que ir a la cruz, That was the will and the plan of God. porque ese era el plan y la voluntad de Dios. He had to do that. Él tenía que haberlo hecho, o por eso él lo hizo. And as we know, when he cried out to God to spare him, Y sabemos que cuando él clamó a Dios para que, cuando dijo, pasa de mí esta copa, later he said, nevertheless, y él dijo, mas aún así, not my will, but thine be done. no se haga mi voluntad, sino la tuya. So where I'm going with my thought, Ahora, donde quiero llegar el día de hoy, we are to be made perfect. nosotros también tenemos que ser perfeccionados. In order to be made perfect, we have to complete our journey Y para que nosotros podamos ser perfeccionados, tenemos que completar nuestra jornada in the will of God for our time. Dentro de la voluntad de Dios que ha sido dada durante nuestro tiempo. I might be dead tomorrow. Quizás yo muera el día de mañana, I've completed my journey. ¿ve? Pero yo he completado mi jornada. But if we look at the will and the plan of God and what's before us, Ahora, si vemos al plan y a la voluntad de Dios, lo que Él ha puesto enfrente de nosotros, being made perfect in the plan of God is receiving the el ser perfeccionado dentro de ese plan de Dios significa que usted ha recibido words for our time, las palabras para nuestro tiempo, which Jesus did, ¿ve? Que fue lo mismo que hizo Jesús, and completing it. y Él completó todo. That's what perfection is. Eso es la perfección. And these other attributes that we long to possess, Ahora, todos estos atributos que deseamos obtener, they will be there in the will and in the plan of God. ellos van a estar ahí, se encuentran dentro del plan y de la voluntad de Dios. It cannot be separate Ellos no pueden ser separados from the will and the plan of God del plan y de la voluntad de Dios, if we're looking at it from a scriptural way. si lo podemos ver desde un punto de vista escritural. There's some wonderful people. Hay un pueblo maravilloso. I know some wonderful people, Yo conozco personas que son hermosas, and a lot of time I wish I was like them. y de un buen carácter, ¿ve? Y yo muchas veces desearía ser como ellos. But that doesn't measure up. Pero eso no es lo que se está comparando aquí. That doesn't supersede Eso no es más importante the will and the plan of God. que el plan y la voluntad de Dios. There's lots of nice people that say we should pray to Mary more. We should pray to the Virgin Mary more. ¿Ve? Hay muchas personas que son muy buenas gente y ellos dicen deberíamos de orar a María más seguido, a la Virgen María. So the Word of God always has preeminence. Entonces la palabra de Dios siempre está por encima de todo. And that's the only thing that we can put our trust in. Y eso es lo único en lo que podemos confiar. Today is the Word of God. En este día, su confianza debe estar en la palabra de Dios. What we are bombarded with today Todas las cosas con las que somos bombardeados en este día. Matthew 16. Ahora, vamos a Mateo capítulo 16. Matthew 16. Mateo 16. Just to show, this kind of caught my attention. Solo para mostrarles algo que me llamó la atención.
Matthew 16 Mateo 16. is Peter had already confessed that Jesus was the Christ, Pedro aquí ya había confesado que Jesús era el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. Jesus said he had a revelation that God had revealed that to him. Jesús le dijo que él había recibido una revelación que Dios le había dado. So, shortly after that, Entonces, un poco de tiempo después de eso, verse 21 si leemos en el versículo 21 of Matthew 16, de Mateo 16, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. What Jesus is talking about in that verse, Ahora, de lo que Jesús está hablando en este versículo, he is talking about the present day Word of God for him. él estaba hablando de la palabra presente para su día en aquel tiempo. That's what he is talking about. De eso estaba hablando él. He knows that has to be fulfilled. Él sabía que eso tenía que cumplirse. Verse 22. Versículo 22. Then Peter took him Entonces Pedro, tomándolo and began to rebuke him, aparte, comenzó a reconvenirle. En inglés dice a reprenderlo, saying, Be it far from thee, Lord, this diciendo: Señor, ten compasión de ti. shall not be unto thee. En ninguna manera esto te acontezca. And that is a logical, reasonable response from Peter. Ahora, eso que él dijo, Pedro, era una respuesta lógica, razonable. But he's not speaking that from a revelation. Pero él no estaba hablando desde un punto de vista de la revelación. He is speaking it from a human. Obviously, he knew who Jesus was, Él estaba hablando de una manera humana, ¿ve? Y obviamente él sabía quién era Jesús. and he wasn't going to tolerate anybody doing that to him. Y él no iba a permitir que nadie le hiciera eso a él. So, Peter was denying, in effect, the present day word, En otras palabras, Pedro estaba negando la palabra presente para su día, for Jesus Christ. So, que se le había dado a Jesucristo. when you look at how Jesus responded, Y mire de la manera en que Jesús le respondió. he responded the same way as he did to Lucifer when Lucifer tempted him after he was baptized. Él le respondió de la misma forma que él lo hizo con Lucifer cuando él lo tentó, justo después de que él fue bautizado. Verse 23, Versículo 23. but he turned and said unto him, Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Peter, get thee behind me, Satan. Quítate de delante de mí, Satanás. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but Me eres tropiezo, en inglés dice me eres ofensa, porque no pones la mira en las cosas de Dios, those that be of men. sino en la de los hombres. The natural human response, Ve, la respuesta natural humana, Peter gave it, Pedro se la dio, but that was not the will of God. pero esa no era la voluntad de Dios. And Jesus gave him a pretty stiff rebuke. Y ve, Jesús le dio una buena reprendida, bastante fuerte. How many understand that? I'm ¿Cuántos están entendiendo? just looking at the will and the plan of God Yo simplemente estoy viendo cuál es el plan y la voluntad de Dios for the respective time. para en cada tiempo respectivo. 2 Chronicles. Ahora vamos allá a Segunda de Crónicas. 2 Chronicles. I just want to Segunda de Crónicas,
Nobody can get by with standing against the will of God. Nadie puede avanzar al pararse en contra de la palabra de Dios. Nobody, not even Jesus. Nadie, ni siquiera un Jesús. Jesus was in subjection to the will of God. Ve, Jesús siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Nobody can take that Nadie puede tomar eso. position. Nadie puede tomar esa posición. It just. Second Chronicles, Ahora, segunda de Crónicas, chapter 7. capítulo 7. And this is where Solomon Ahora aquí es donde Salomón, dedicates the temple. él dedica el templo. Let's just pick it up. There's a lot of reading there, but we'll just pick it up in verse 15. Ahora hay muchas cosas que leer aquí, pero si podemos comenzar en el versículo 15. Second Chronicles 7:15. Segunda de Crónicas 7:15. This is God speaking. Este es Dios hablando. Now my eyes shall be open Ahora estarán abiertos mis ojos and my ears attent unto the prayer that is made in this place. y atentos mis oídos a la oración en este lugar. And that kind of caught my attention. Ahora esto me llamó la atención. There was something special about that place. Había algo especial acerca de ese lugar, That's where God placed his name. ¿ve? Donde Dios puso su nombre. That's where the word of God was going to come from. Allí era de donde la palabra de Dios iba a salir. For now have I chosen and sanctified this house, Porque ahora he elegido y santificado esta casa, and my name may be that my name may be there para que esté en ella mi nombre forever. para siempre. And mine eyes and my heart shall be there perpetually. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En inglés dice perpetuamente. And when I think of that, is that can be applied to the believer. Ahora, cuando yo pienso en estas palabras, yo digo, esto también puede ser aplicado al creyente. When we take on the name of Jesus Christ, Cuando nosotros tomamos el nombre del Señor Jesucristo when we are born again y somos nacidos de nuevo and are filled with the Holy Ghost, y somos llenos del Espíritu Santo, it opens up a channel. eso abre un canal. It opens up life in the spirit world. Eso abre o saca la vida en el mundo espiritual. Trae vida. So God is saying this of the temple, Entonces Dios estaba diciendo esto del templo. that it many times later on, Porque muchas veces más adelante, if a person got in trouble, si una persona se metía en problemas, God said, well, just look in the direction Dios les había dicho, bueno, solo miren en la dirección of the temple when donde se encuentra el templo you pray. cuando ustedes oren. All I'm trying to say is Ahora, lo único que estoy tratando de decir that there was a reason and there was a precise way how God de que hubo una razón, un motivo y una manera precisa was doing this. de cómo Dios quería que esto se hiciera. And we'll just look at the contrary part, Ahora vamos a ver a la parte contraria, the part that is not the positive but the negative. a la parte que no es positiva sino negativa. Verse 19, Versículo 19. if ye turn away Mas si vosotros os volviereis, en inglés dice si volviesen, volteasen su espalda, and forsake
my statutes and my commandments, y dejareis mis estatutos y mandamientos, which I have set before you, and shall go and serve other gods and worship them, que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, then will I pluck them up by the roots, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. En inglés dice los arrancaré desde raíz. out of my land which I have given them, and this house which I have sanctified for my name will I cast out of my sight, Y esta casa que yo he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, and will make it a proverb, y la pondré por burla. En inglés dice por proverbio. I'm looking at the negative part Ahora yo estoy leyendo la parte negativa of not receiving the word of God de lo que va a pasar al no recibir la palabra de Dios for the respective time, because cuando viene a su respectivo tiempo. that's how you have to look at it. ¿Ve? Porque así es como tiene que ver esto usted. Let's just go down to verse 22. Ahora, vayamos al versículo 22. And it shall be answered, because they forsook the Lord God of their fathers, which brought them forth out of the land of Egypt, and laid hold on other gods, and worshipped them, and served them. Therefore hath he brought all this evil upon them. 22. Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. And let's just go to Matthew 13. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 13. Matthew 13. Mateo 13. There is no lack of goodness in the plan of God. En el plan de Dios no hay falta de bondad, But there's no lack of a curse or the opposite. pero tampoco falta tampoco no falta la maldición o lo que es contrario a la bendición. If you stand against the Si usted se para en contra de la palabra will of God, o de la voluntad de Dios, it's a kind of a balance es como un balance, ¿ve? thing. Matthew 13, Mateo 13, 33. Another versículo 33. parable spake he unto them. The kingdom of heaven is likened unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió con 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. And we know that woman is Romanism, Roman Catholicism, Ahora sabemos que esa mujer es el catolicismo romano. how they took everything out of the will and the plan of God Cómo es que ellos tomaron todo de ahí del plan y de la voluntad de Dios and substituted it for human doctrines and dogmas and y lo sustituyeron con doctrinas y dogmas humanos creeds and everything. y creencias y todo eso. That's what Romanism did Eso fue lo que hizo el romanismo to the original Word of God. They a la palabra original de Dios. did that. Ellos le hicieron eso. And that has been gone over lots of time in the past, and we all Ahora esto ha pasado por mucho tiempo ya. understand that that pertains to Romanism. Y ahora entendemos que esto se refería al romanismo. So let's go to Revelation Entonces vayamos a Apocalipsis, chapter 18. Apocalipsis 18. Revelation chapter 18.
Apocalipsis 18. When you look at what God said in Chronicles Cuando vemos lo que Dios dijo en Crónicas and in Kings and different ones, y en el libro de los Reyes y otros más, how that there was a blessing in receiving the Word of God, but cómo es que había una bendición al recibir la palabra de Dios, if you stood against it pero si usted se paraba en contra de ella and perverted it, y la pervertía, there was the curse. entonces allí se encontraba la maldición. So Revelation chapter 18 is talking Apocalipsis. about the Apocalipsis 18 woman está hablando de esa mujer in Matthew 13:33, que se encuentra en Mateo 13:33, which is Roman Catholicism. y eso se trata del catolicismo romano. A lot of us grew up in that. Y muchos de nosotros crecimos en eso. We know what that system represents. Ya sabemos qué representa ese sistema. Verse 8 Ahora, versículo 8 of Revelation 18. de Apocalipsis 18. And it's talking about God's judgment on that woman. Ahora, esta palabra está hablando aquí del juicio que va a venir sobre esa mujer. Therefore shall her plagues come in one day, Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, death, mourning, famine, muerte, llanto y hambre, and she shall be utterly burned with fire, y será quemada con fuego, for strong is the Lord God who judges her. porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. And the kings of the earth who have committed fornication and lived deliciously with her shall Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, bewail her and lament for her, llorarán y harán lamentación sobre ella, when they shall see the smoke of her burning. cuando vean el humo de su incendio. So there's the end of that system. Ahora, aquí nos describe el final de ese sistema. And she has daughters, we know that. Y ya sabemos que ella tiene hijas. And the daughters have not adopted all her teachings, Ahora, las hijas no han adaptado todas sus enseñanzas, but the same spirit of Antichrist is pretty well ruling pero ese mismo espíritu de anticristo básicamente está reinando the daughters. a las hijas. Since I've been retired and you look on the channels and see what they're saying, Ahora, desde que yo me jubilé, y ustedes pueden ver los canales y las cosas que ellos dicen, it's not good. nada de eso es bueno. So, basically what I'm saying tonight Básicamente lo que quiero decir esta noche is we have an opportunity to receive the Word of God for our day. es que se nos ha dado una oportunidad para recibir la palabra de Dios para nuestro día. When Brother Branham was alive, Cuando el hermano Branham estaba vivo, and we know the story of Brother Branham, y ya sabemos la historia del hermano Branham, and he ministered among the Pentecostals, él estaba ministrando allí entre los pentecostales. and they made the doctrine, if you don't speak in tongues, you don't have the Holy Ghost. It's Y ellos salieron con esa doctrina de que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. the evidence of the Holy Ghost. Ellos dijeron, esa es la evidencia del Espíritu Santo. And he stood against that. Y él vino y se paró en contra de eso. But what I remember him saying over and over again is, Pero lo que yo recuerdo que él dijo una y otra vez, how can you claim él dijo, ¿cómo ustedes pueden reclamar to have the Holy Ghost tener el Espíritu Santo and reject the present day word being vindicated? y están rechazando la palabra presente de Dios que está siendo vindicada? I remember him saying that over and over and over again. Y yo recuerdo que él dijo eso una y otra vez. The vindicate or the evidence of the Holy Ghost is receiving the word of God for your day.
Ve, la vindicación del Espíritu Santo es recibir la palabra de Dios en su día and bearing fruit of it. y dar fruto de ella. So, 1 Kings. Ahora vamos a Primera de Reyes. 1 Kings. Primera de Reyes. First Kings chapter 18, and we know what that is, and that's been looked at different times. It's just where A Primera de Reyes 18, ya sabemos de qué se trata. Se ha hablado de esto en varias ocasiones, my mind is gone this week. pero ahí es donde mi pensamiento estaba yendo esta semana. So, Elijah is kind of the lone man of God, Ve, Elías fue ese hombre solitario de Dios, that has the word of God for his day. que tenía la palabra de Dios para su día. And he makes a bargain with the prophets of Baal, Y él hace un trato con esos profetas de Baal. which were, I think if I remember, 450. Y si recuerdo correctamente eran 450. And Elijah basically says, the God that answers by fire, Y Elías dijo, el Dios que responde por fuego, let him be God. que responda con fuego, que ese sea el verdadero Dios. And that seems like a reasonable proposition to the other prophets. Y eso se vuelve algo bastante razonable para los otros profetas. Verse 24 Versículo 24 of Kings chapter 18. First de Primera de Reyes. Kings chapter 18, Versículo 18. verse 24. Capítulo 18, versículo 24. And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord, and the God that answereth by fire, let him be God. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. And all the people answered and said, It is well spoken. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. And if I were to say to the religious denominational world today, Ahora, si yo le dijera al mundo religioso denominacional el día de hoy, your outcome is not going to be good. su final no va a ser algo bueno. You are not led by the Spirit of God. Ustedes no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. I would have a conflict Allí yo tendría un conflicto, because they're building, they're building buildings. They've got hundreds of porque ellos están construyendo edificios y tienen cientos y cientos de this and that, esto y de aquello. and TV channels, Están en los canales de televisión and there's millions of dollars coming in there. y hay millones de dólares que están entrando ahí. If I were to stand and say your outcome is not good, Si yo me parase y les dijese, su final no va a ser bueno, God is going to judge you in the end, y si yo les dijera, Dios los va a juzgar al final, they would not agree. There ellos no estuviesen de acuerdo conmigo. would be a conflict. Allí yo tendría un conflicto. So this is in our day. Entonces esto en nuestro día, This is what Elijah faced. esto fue a lo que se enfrentó Elías. Elijah had the word of God, Elías tenía la palabra de Dios and the prophets of Baal obviously didn't. But y los profetas de Baal obviamente no la tenían, they thought it was a good proposition. pero ellos pensaron que lo que él les propuso era algo bueno. And if I talk to the denominations today, Y si yo hablase con las denominaciones el día de hoy, they'd almost take me up for it. ¿ve? Ellos quizás hagan lo mismo, You're crazy. quizás me llamarían loco. You know, we've got the word of God. Tú estás loco, nosotros tenemos la palabra de Dios. So
the prophets of Baal take him up on his challenge. Let's read pick it up in verse 28. So they're calling on Vamos a checar el versículo 28. their God. Ellos estaban llamando a su Dios. And the God of the Trinity is not the real God. Ahora, el Dios de la Trinidad no es el verdadero Dios. God is not a Trinity. Dios no es una Trinidad. That is an identifying doctrine of the spirit of Antichrist. Esa es una doctrina que identifica ese espíritu de anticristo. And when it comes right down to the final end, Y cuando todo esto llega a una culminación, it can't survive. ve, nada de eso puede sobrevivir, ¿no? Esa doctrina no encaja. Can't survive. No puede sobrevivir esa doctrina. So, verse 28, and they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lancets till the blood gushed out upon them. Versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. And it came to pass when midday was past and they prophesied, 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, until the time of the offering of the evening sacrifice. Denominational Christianity today is prophesying. Ve, las denominaciones cristianas el día de hoy están profetizando. I hear it all the time. Yo lo escucho todo el tiempo. It's only partially accurate. Y solamente y parcialmente eso es correcto. There is enough truth in it Ellos tienen la suficiente verdad that the angels are fast at work binding the organizations, que allí se encuentran esos ángeles haciendo su trabajo, están atando esas organizaciones, and binding the tares. están atando esa cizaña. The outcome of their prophecies is not going to be as they say. Ahora, el resultado de esas profecías no va a suceder como ellos dicen. They cried aloud, verse 29. Versículo 29. Of the evening sacrifice, there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. So they weren't having good luck. Ve, no estaban teniendo muy buena suerte. So, when they had their turn, Entonces, cuando les era el turno de ellos, then it was Elijah's turn. se acabó eso y luego era el turno de Elías. Denominational Christianity has had their turn. Las denominaciones cristianas han tenido su turno The bride is going to have her turn, y ahora le va a tocar a la novia. not too far in the future. ¿Ve? Eso va a suceder muy pronto. And it's going to upset the prophesying to the nations. Y eso los va a molestar a ellos. Ellos han estado profetizando a las naciones. Part of that is prophesying to these religious organizations that are so arrogant. Parte de eso, o de lo que la novia va a profetizar, es ella le va a profetizar a esas denominaciones que son tan arrogantes, That got everything figured out que según ellos tienen todo ya resuelto. and selling their books and their tapes and their Ellos han estado vendiendo sus libros y sus videocassettes y todo eso, CDs. o sus CDs de audio. And when you calculate it all, Y si usted calcula todo eso, there's millions and millions of dollars channeled through that. hay millones y millones de dólares que pasan por ahí. But the bride is going to have her day. Pero la novia va a tener su día. And things have to change. They can't stay as they are now, or Las cosas tienen que cambiar, ellos no pueden quedarse como están ahora, we will not have our day.
o de otra manera no tendríamos nosotros nuestro día. There has to be a change in the whole outlook Tiene que haber un cambio completo en todo eso, of society aún en la sociedad, and how they look at the will and the plan of God. y cómo ellos están viendo al plan y la voluntad de Dios. So Elijah, it's amazing. Ahora es sorprendente, Elijah had the word of God Elías tenía la palabra de Dios for his. There was no doubt in para su día, no hay duda alguna de que él la tenía. Elijah's mind En la mente de Elías no había ninguna duda what he received de lo que él había recibido from God. de parte de Dios. It come out of the spirit world, if I can say that, Ahora, si yo puedo decir esto, esa palabra había salido del mundo espiritual and Elijah received it. y Elías la había recibido. And he kind of mocks them. He said, "Well, you guys you better pray louder." Y él como que se burla un poco de ellos. Él les dice, oh, vamos, parece que tienen que hablar un poco más fuerte. Maybe God has gone on a journey. Maybe he's Quizás su Dios se fue a un viaje. asleep and has to be awoken. Quizás él está dormido y ustedes necesitan despertarlo. That's pretty cocky. ¿Ves? Es un poco... tiene un poco de orgullo ahí. Mocking. Es un poco burlón. And I'm not sanctioning that. Ahora, yo no estoy en contra de eso. That's what Elijah did. Eso simplemente nos dice la Biblia que eso fue lo que Elías hizo. Anyway, the only point I'm trying to say, El único punto que quiero que entiendan, you and I are standing against all organizations of our day usted y yo nos estamos parando en contra de todas esas organizaciones para nuestro día. And to me, we can be just as bold Y a mí esta palabra me muestra que quizás podamos ser así de atrevidos, as Elijah. así como lo fue Elías. I am not afraid of any denomination or theologian Yo no tengo miedo de ninguna organización, de ninguna denominación o de ningún teólogo, his position where he stands. That doesn't scare me, o la posición que ellos tengan. Eso no me asusta, and it doesn't scare you. I'm not y eso no lo debe de asustar a usted. saying it just for me, Ahora, yo no estoy diciendo esto simplemente por mí, because God has anchored a revelation within us porque Dios ha anclado una revelación dentro de nosotros. that doesn't affect us. It Ve que lo que ellos digan o hagan no nos afecta. didn't affect Elijah. Eso no le afectó a Elías. So, verse 31, Entonces, versículo 31. Elijah took 12 stones. Y tomando Elías 12 piedras, He took the established way, the established word of God, él tomó esa manera de hacer las cosas como Dios lo había establecido, esa palabra que Dios le había dado. 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, and on it goes. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, y así continúa diciendo. Pick it up in verse 36. Ahora vamos a leer en el versículo 36. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Quiero hacer una corrección, el hermano no dijo que el profeta Elías estaba siendo orgulloso, sino más bien jactancioso. Esa era la palabra correcta. And said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant. Y dijo, versículo 36, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Isn't that kind of what's happening today? ¿Qué acaso esto no es lo mismo que está sucediendo el día de hoy? I don't have to be nervous. Yo no tengo que ponerme nervioso. If I have a revelation of the will of God, I can stand just as confident as Si yo tengo una revelación de la palabra de Dios, yo me puedo parar de la misma manera con esa confianza Elijah. como la tuvo Elías. And so can any of you. Y cualquiera de ustedes puede hacer lo mismo. I'm no different than anyone. Yo no soy diferente que ninguno de ustedes. That I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. En inglés dice que por tu palabra. Elijah wasn't, let's just try this and see if it works. Ahora Elías no estaba allí pensando, bueno, vamos a intentar esto a ver si funciona. That's what organized religion thinks faith is. ¿Ve? Eso es lo que la religión organizada cree que es la fe. Just do it. Solo hazlo. Elijah wasn't just doing it. Elías no solamente fue a hacerlo. He had the word of God first Él primeramente había recibido la palabra de Dios. to challenge these prophets of Baal. ¿Ve? Y luego esa palabra que vino a confrontar o a retar a estos profetas de Baal. And he responded to that. Y luego él respondió de acorde a eso. And that's all we're doing today. Y eso es todo lo que estamos haciendo el día de hoy. We are receiving the word of God Hemos recibido la palabra de Dios. and we're standing, whatever comes against it doesn't matter. Y cualquier cosa que se venga encima, en contra, no importa. I'm shocked sometimes Algunas veces me impresiono how little even this movement. de qué tan poco, pequeño, aún en este movimiento, I am shocked at how little they regard the word of God. me impresiono a veces de qué tanto es que a ellos les importa la palabra de Dios. They'd rather trust their own personal holiness. Ellos prefieren confiar en su santidad personal. They'd rather trust their prayer time. Ellos confían más en su tiempo de oración. They'd rather trust their worship service. Ellos confían más en sus servicios de alabanza y adoración. And that is all great. Y todo eso está bien. We need lots of it. Necesitamos eso bastante. But if your trust is not in the will of God and Pero si su confianza no se encuentra en la voluntad de Dios the word of God, o en su palabra, that you're just proving what you are. eso simplemente me muestra a mí qué es usted. That's all you're doing. Eso es lo único que usted está haciendo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. De la abundancia del corazón habla la boca. I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and thou hast turned their back again. Que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Their heart back again. And the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, "The Lord, He is God, the Lord, He is God." Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Now, verse 40 Ahora, versículo 40. shows the outcome Esto nos muestra el resultado of standing against the will of God. por haberse parado en contra de la palabra de Dios. And when I say these things, I'm not looking at anybody. Ahora, cuando yo digo estas cosas, no estoy apuntando el dedo a ninguna persona. I don't have to worry about God having enough mercy. Yo no tengo que preocuparme de si Dios tiene suficiente misericordia o no.
or enough grace. o suficiente gracia. But I do have to look at how the will and the plan of God plays itself out. Pero sí tengo que ver de qué manera es que el plan y la voluntad de Dios siempre terminan. If I stand against His word. Cómo las cosas terminan cuando yo me paro en contra de su voluntad. Elijah said unto them, take the prophets of Baal, let not one of them escape. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, Kishon, and slew them there. y ahí los degolló. And isn't that the outcome of the Roman system? ¿Qué acaso ese no fue el resultado final del sistema romano? Roman Catholicism, we looked at it in ¿Que acaso no vimos esa escritura de ese sistema católico romano? chapter 18. Allí en Apocalipsis 18, The outcome is not good. el final de ellos no es bueno. It's not good for the daughters. Tampoco es bueno para las hijas. The harlot died. Allí la ramera murió. The only safe place to be is in the will of God for your day. El único lugar seguro donde usted puede estar es encontrarse en esa voluntad, en esa palabra de Dios para su día. Receiving God's word, Cuando usted está allí recibiendo la palabra de Dios, it will do to you the will of God, how His foreknowledge. ese preconocimiento de Dios, esa palabra de Dios va a causar en usted. He has already laid out Él ya la ha puesto ahí. how you're going to walk. Él ya sabe cómo usted va a caminar. And He will put in you, if we're desiring all these wonderful virtues that we read in Peter. Ahora, si deseamos estas virtudes tan maravillosas como lo leímos en Pedro, Él ya ha puesto en usted. If we are desiring those things, Si realmente deseamos tener esas cosas, leave it with God, because entrégueselo a Dios, you can't do it anyway. porque usted no puede hacerlo por usted mismo. We can only Solamente podemos. human energy is only very limited. La energía humana es muy limitada. I can try to be a certain way, Yo puedo intentar ser de cierta manera, but in the final analysis, it takes the will pero si analizamos esto, al final lo que se necesita es la voluntad de Dios and the plan of God y el plan de Dios to do it. para que hagan esto en nosotros. Heavenly Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que tú lleves a tus hijos el día de hoy con tu bendición. Be with each one throughout this coming week. Give us Sé con cada uno de ellos a través de las semanas. traveling mercies. Llévanos con bien a nuestros hogares. In the name of Jesus Christ, we pray. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.